Las variables se pueden clasificar. Por ejemplo, tenemos variables cuantitativas, que son las que se expresan de forma numérica, con números. Dentro de las variables cuantitativas tenemos variables discretas, que son las que surgen de un proceso de conteo. Son siempre números enteros. Por ejemplo, la edad de una persona. Cuando le preguntamos a alguien qué edad tienes, me dan normalmente un número entero. Tengo 20 años, tengo 13 años, ¿ok? Otros ejemplos de variables discretas podría ser, por ejemplo, cuando nos hacen el censo, nos preguntan ¿cuántos automóviles tiene usted en su domicilio? ¿No? ¿Cuántos baños? ¿Ok? Entonces todos estos son procesos de conteo. Por el otro lado, las variables continuas surgen de un proceso de medición, o sea que pueden tomar valores entre dos números enteros. Un ejemplo es la estatura. Yo mido 1.61, ¿no? 1.61 metros. Es un ejemplo de un valor entre dos números enteros, entre el 1 y el 2, ¿no? Esta persona aquí mide 1.96, esta otra mide 1.70. Entonces hay como fracciones, incluye decimales. Otro ejemplo de una variable cuantitativa que se expresa de forma numérica continua es la temperatura. Yo mido la temperatura y digo, ok, tu temperatura es de 36.5 grados Celsius, ¿no? Entonces, esa es una variable continua. 36.5 está entre el 36 y el 37, ¿ok? También existen variables cualitativas. Son las que se pueden expresar en forma de atributo. Regresando al ejemplo que les di cuando les explicaba qué eran las variables, estábamos mencionando el género o el sexo o los gustos, ¿no? Esos no son números, no se pueden cuantificar, quiero decir, no se pueden expresar de forma numérica. El género es masculino o femenino, no equivale a un número. No se pueden sumar, no se pueden medir, ¿ok? Esas son las variables cualitativas. Los gustos, color, nombre. Tenemos de dos tipos también. La primera es nominal. Sus valores representan categorías que no obedecen a un orden ni a una jerarquía. Por ejemplo, el estado civil de una persona, soltero, casado, viudo, divorciado. Uno no es mayor que otro, uno no es más que otro. La etnia de una persona, una no es más importante ni mayor, ni tiene ningún orden ni una jerarquía entre ella. La ordinal constan de un orden o de un puesto. Por ejemplo, el puesto que tiene una persona en una organización, si es coordinador, si es asistente, ¿ok? El grado de estudios, kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, posgrado. Ahí tenemos un orden o una jerarquía. Hay un valor que es más, otro valor que es menos. El parámetro. El parámetro es un valor que describe una característica de la población. Y el valor de un parámetro es único. Por ejemplo, el promedio de clínicas, el número de clínicas COVID que hay en México, ¿ok? Y también podría ser el promedio de casos nuevos que se presentan al día en México, considerando que México es mi población, ¿ok? Entonces, los valores que yo obtenga de mi población son parámetros. Por otro lado, el estadístico es un valor de la muestra y los estadísticos varían de una muestra a otra, no tienen un valor único. Hablando del caso que decíamos, el número de clínicas COVID en México es un parámetro, pero el número de clínicas COVID en el puerto de Veracruz, pues ese es un estadístico. ¿Okay? El promedio de casos nuevos de pacientes con COVID en México es un parámetro porque México es mi población. Y si tomo el puerto de Veracruz, es una ciudad de México, el puerto de Veracruz es una muestra, ¿ok? Entonces el promedio de casos nuevos de pacientes COVID en el puerto de Veracruz sería un estadístico, ¿vale? Y es diferente, va variando de una muestra a otra. Si yo tomo la muestra, por ejemplo, en Puebla, en la capital de Puebla, voy a obtener datos distintos, ¿ok?
eso sería todo. Si tienen alguna duda, pueden hacerla por medio de los siguientes 3 canales. Pueden escribir en el muro de Teams de su grupo, coordinarse con el jefe de grupo, comentarle ustedes y que el jefe de grupo me diga a mí las dudas que tiene directamente, o pueden conectarse en el horario de asesorías que ya les comenté y también está en su muro de Teams. No enviar por favor mensajes privados, ni por Teams envíen mensajes privados, ni tampoco obviamente por WhatsApp. ¿Ok? Muchas gracias, nos vemos.